And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Muy buenas, bienvenidos al sexto episodio de Portero Jugador. Soy Arnau Rigna y Víctor Aranda a mi izquierda. Y hoy estamos con Diego Ríos, entrenador actualmente del Bintang Timur Surabaya de la Liga de Indonesia. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches o buenas tardes ahí. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va por allí? Pues bien, llevamos ya 2 meses y medio. Evidentemente fue muy duro al principio, como me temía que iba a ser. Y nada, ya ahora iniciando la liga, que llevamos 3 jornadas. Ahora que ya estamos en dinámica de liga, pues creo que mejor, porque estoy más entretenido. Hay que analizar mucho más rivales. La liga es un contexto diferente además y tengo que ponerme al día porque hay que conocer mucho a los jugadores. Y bien, una pretemporada que fue rara porque fue larga. Ciertos jugadores estaban con la selección, 6 jugadores los tenemos con la selección y no pudieron venir hasta la semana 4, mientras estuve con bastantes jugadores under 20, le llaman aquí, de 18, 19 años y bueno, pude entrar con ellos, con otro núcleo de la primera plantilla. Luego venían los 2 extranjeros, los 2 brasileños, y estuvimos haciendo 5 semanas con todo el grupo. Realmente lo que hicimos con todo el grupo fue 5 semanas antes de empezar la pretemporada, antes de empezar la liga, perdón. Y bueno, creo que insuficiente porque es poco tiempo para mí las 5 semanas, pero bueno, había mucho trabajo adelantado con Héctor, el anterior entrenador, y la verdad que fue bastante fácil adaptar todo lo que quería hacer durante todos esos entrenamientos, porque era una metodología bastante parecida a la que tenía el propio Héctor. Entonces, en ese aspecto deportivo, muy bien el club, funciona muy bien, está muy bien estructurado, una estructura muy profesional. Creo que hay pocos clubes en España que puedan tener una estructura como pueden tener ellos. Invierten muchísimo en lo que es alrededor del equipo en cuanto a staff y gente trabajando en el club, y con nuestra propia instalación, con todos los medios que os podéis imaginar, o si me queréis preguntar, para que puedan, o que se pueda hacer un buen trabajo, y con muchísimas ganas de crecer. Llevan 2 años ganando la liga, quieren seguir creciendo, están pendientes de si se confirma el campeonato de Asia de clubs, que sería una noticia buena también para competir con los demás clubs de Asia, porque creo que sería la Champions de aquí. Y muy bien, la verdad que estoy contento en ese aspecto, y evidentemente pues en otros momentos pues estoy fastidiado porque al estar solo aquí pues es complicado el tema familiar, y especialmente pues con el tema de mi hijo que esté tan lejos, claro. ¿Y cómo funciona la competición? A diferencia de la Liga Española, ¿cómo funciona? Aquí es como si fuera una Final Four todos los fines de semana. La Final Four de la Copa en España, que se celebra pues una vez al año, un fin de semana, sábado y domingo, que juegan 4 equipos, pues aquí es, todos los equipos se van a jugar en una sede. La semana pasada jugamos en Tegal, estaba a 7 horas de donde vivo yo. Este fin de semana jugamos aquí, por ejemplo. Y todos los clubs que juegan esa jornada van a hotel, están ahí los 2 días y normalmente juegas un partido o 2 ese fin de semana. Por eso pues, van tan rápido la liga. Hay semanas en las que no hay competición, ¿no? Hay semanas que no hay competición, o hay competición y a ti no te toca jugar. Entonces, bueno, es un poco más lío, pero y es más lío cuando tienes que jugar sábado y domingo, porque evidentemente tienes que tener una plantilla amplia para poder competir, tienes que preparar los 2 partidos, es complicado, es totalmente diferente. Y bueno, nosotros tenemos una plantilla por suerte muy amplia, y creo que tenemos cierta ventaja en los segundos partidos, en los partidos de domingos. Creo que podemos tener más bazas que nuestros rivales, porque tenemos muchísimo más profundidad de banquillo. Luego, solo puedes convocar a 14 jugadores. De esos 14 jugadores, tienen que ser 2 jugadores under 20, menores de 20 años, 19, 18. Obligatoriamente tienen que participar, aunque hay la trampa de que entren y salgan. Y los otros 12 pues ya pueden ser jugadores senior. Y bueno, pues en cada ciudad se va celebrando la sede, vas cambiando de ciudad, y es un poco como lo tienen estructurado a nivel de liga. No hay playoff, el campeón que quede campeón de los 12 equipos es el que queda campeón de liga.
yendo un poco a tus inicios, al final llevamos ya bastantes años que te ponen cara en todo lo que es el panorama del futsal español, pero un poco para el que no lo sepa, explícanos un poco de dónde vienen, de dónde sale esta pasión tuya por el fútbol sala, cómo empiezas entrenando. Pues la verdad que dejé de jugar a los 18, 19, no recuerdo bien la fecha concreta. Estaba pues en dinámica de primer equipo como jugador. Había pasado por las categorías de Azcar luego cuando se creó en la escuela de fútbol sala, en cadetes. Ahí entré solo a jugar a fútbol sala y debuté en el primer equipo. Llegué a jugar 3 partidos en primera división. Y bueno, ahí pues en ese mes de octubre, noviembre, en mi segundo año en el primer equipo, pues bueno, veía que había una plantilla bastante fuerte, que yo no progresaba todo lo que creía que tenía que progresar. No me había preparado para seguir en dinámica de primer equipo y me llamaba mucho la atención entrenar a niños. Ya estaba ayudando en la base, de un poco ahí de entrenador ayudante, de algún monitor que teníamos. Y dije, bueno, pues venga, cambio el chip, me intento sacar algo también de estudios y sacar los títulos de entrenador. Y empecé ahí, justo con esos 18, 19, hasta los 25 que entrené en todas las categorías del club, cada año pues llevando 3, 4 equipos, y a los 25 pues pude llevar más equipos, pero ya empecé a llevar el segundo equipo en segunda B de Azcar, de 25 a 27, a los 27 pues coincidió que Bruno García salía del club y bueno, era la crisis del 2008 justo. Pues el club evidentemente estaba pasándolo mal a nivel económico y decidieron pues apostar muchísimo más por el trabajo que habíamos hecho esos 8 años a nivel de base, introduciendo muchos chavales de nuestra escuela en el primer equipo, fichando con gente de un poco gallega y gente de segunda división, y decidieron pues que estaba yo ahí en ese momento justo para coger el equipo con 27 años, que a mí me pareció una auténtica locura, pero tampoco había más remedio en ese momento. Y esos 3 primeros años los pasé en Azcar, en primera. Fuimos capaces de conseguir salvarnos con unas plantillas prácticamente de nuestra casa y eso fue muy gratificante, la verdad. Luego me fui a Ferrol 5 años, 3 años en segunda división, ascendimos el tercer año allí y el cuarto y quinto en primera división. Ahí nos mantuvimos en la categoría, pasándolo mal, pero lo conseguimos. Y 3 años en Valencia luego. Creo que era una oportunidad que no tenía que dejar escapar. Era la primera vez que salía fuera de casa a entrenar, porque al final Ferrol lo tenía a 1 hora de Lugo. Y allí pues pasé 3 años muy buenos, un contexto totalmente diferente de donde venía, de Ferrol, un más profesional, con una plantilla el segundo año y el tercero muy buenas. El primer año creo que un poco inferior, pero muy trabajador además, y consiguiendo cosas muy chulas, la verdad. Tuvimos, sobre todo el segundo año, que estuvimos ahí en penaltis con Barça para ganar la Liga. Fue muy, muy chulo. Y el año pasado estuve en Ribera Navarra. Después de salir de Valencia pensé que no iba a entrenar ese año. Realmente tampoco me veía yo muy preparado para seguir entrenando. Y mira, pues surgió la oportunidad, me insistieron para ir allí. Y pasé un año muy bueno a nivel de entrenador, de recuperarme, de volver a sentirme entrenador. Y fue muy gratificante entrenar aquel club, aquella plantilla. Tengo muy buenos recuerdos de todos ellos. De hecho, los sigo. Y bueno, pues en mitad ya casi de ese año, bueno, terminando, pues surgió esta oportunidad también por medio de Héctor, amigo mío que estaba entrenador aquí y tenía ganas de vivir esta aventura en el extranjero y bueno, aquí estoy, llevo ya 2 meses y medio. No sé lo que durará, pero estoy muy contento de poder dar este paso y también poder vivir el fútbol sala en un continente diferente y viviendo cosas o que me van a hacer también crecer como entrenador. Y durante todo este tiempo, ¿no? Has ido pasando, como comentas, ¿no? Por diferentes clubes, diferentes contextos, ¿no? Y diferentes plantillas de nivel y sobre todo de objetivo. Esa gestión, ¿cómo ha ido cambiando desde que estabas en Lugo, desde que estás en Ferrol, ¿no? Y luego pasas a otro proyecto, ¿no? Diferente, como es el de Levante? ¿Cómo llevas esa gestión con la plantilla? Sí, es totalmente diferente, como dices tú. En Lugo, pues evidentemente teníamos un club muy estructurado, con muchísimas áreas dentro del club. Hay gente que también se encargaba de fichar, gente que nos ayudaba mucho alrededor. Teníamos claro el contexto de donde estábamos, que eran pues mezclar esos chavales de la escuela que pudieran destacar para llevarlos al primer equipo, con gente de fuera que nos ayudara, que se adaptara también al modelo de juego que venía desde la base. Luego en Ferrol pues era un equipo menos profesional, gente que vivía en Ferrol o en Coruña, que queda media hora.
En los primeros años solo pudimos fichar gente de ese tipo, gente que trabajaba y que venía luego a la noche a entrenar, aunque fuera segunda división, gente que pedía días de vacaciones para poder jugar con el equipo fuera de casa. Los viajes fuera eran una odisea total. Y bueno, era totalmente diferente, pero era un grupo fueron grupos muy gratificantes, no sé, muy cercanos. Por eso, evidentemente, estuve tanto tiempo allí. Allí, la verdad, que fui un líder en total, tenía mano ancha para hacer cualquier cosa dentro del contexto donde estábamos, pero me dieron mucho peso, creyeron muchísimo en mi trabajo y bueno, el ascenso fue la leche, la verdad, porque tampoco contábamos mucho ascender ese año. Y luego el paso de Levante sabía que iba a ser complicado, al principio costó mucho, pero claro, veníamos desde entrenar a gente que al final entrenábamos 3 días, 4 días. En primera división recuerdo que solo hacíamos 4 sesiones porque la gente no podía entrenar los 5 días. Y en Levante, pues claro, ya estábamos en un contexto de un equipo que quería jugar playoff, de un equipo que ya jugaba la Copa, que ya había estado con David Madrid y bueno, era darle continuidad a eso y el segundo año que encima apostaron más el club, pues para intentar dar un pasito más, por intentar llegar a alguna final, por estar ahí y evidentemente te tienes que adaptar a que todo el mundo es diferente, todos los jugadores son diferentes, los grupos eran totalmente diferentes, gente que pues que ya había jugado en Europa, que había, en el caso de Maxi o Cusolino, que ya habían sido campeones del mundo, joder, es que era totalmente diferente. Pero tienes que ir adaptándote. Yo aprendí muchísimo, en Levante aprendí muchísimo en contexto de equipo, porque era más drástico en mis decisiones, era más caníbal en ciertas situaciones, ¿no?, del juego. Y tuve que ir reestructurándome, adaptándome también más a la plantilla, de un poco de su manera de jugar, de su manera de ver el fútbol sala en este caso, introduciendo evidentemente mi modelo de juego, lo que me gustaba a mí, pero llegando a un punto más intermedio. Y eso fue lo que me hizo un poco aprender o acercarme más a los contextos. Y la última en Rivera, pues tenía muy claro que venían de estar 9 o 10 años con Pato, o algunos jugadores, otros 3 o 4 años, pues había que aprovecharse un poco del trabajo que había hecho el míster y luego adaptar mi manera de trabajar, que era completamente diferente, pero completamente diferente a lo que venían haciendo. Y era un grupo pues totalmente diferente a lo que había tenido en Levante, un grupo más joven, los veteranos, o en el caso de David o Pintinho, el brasileño, Terry, pues eran jugadores que estaban abiertos a cualquier cosa, a ver diferentes maneras de jugar. Nada, era... Como entrenador te sentías muchísimo más entrenador quizás en Rivera porque tenías mucho más margen para poder hacer cosas y lo disfruté mucho. Fue un año sufrido, evidentemente, pero lo disfruté. Y ese margen, ¿no?, de que te permite ser o disfrutar, ¿no?, mejor de tu labor, ¿a qué es debido? Yo creo que es como si haría a ver, venía de que el director deportivo que estaba en ese momento, que luego salió, Samuel, pues llevaba ya varios meses insistiendo que quería que fuera a entrenar allí. Dije que no quería ir. Y claro, ya de hecho, yo voy porque esta persona cree mucho en mi trabajo. Y cuando empezaron las dinámicas negativas, pues aún apoyaba más. Entonces, cuando te sientes tan respaldado, pues tu trabajo al final refuerza muchísimo aunque no salgan los resultados. Evidentemente en rendimiento es fastidiado porque al final tienes que ganar. Si no, la gente se pone nerviosa, por muy buen trabajo que hagas durante la semana, por tal, nada. Que hay que intentar ganar sí o sí. Pero allí fue diferente en el sentido que tuvieron la paciencia para poder hacer un poco el traspaso, ¿no?, de lo que hacía, en este caso, Pato tantos años a lo que yo creía que era conveniente. Y me sentí muy refugiado con ellos y con él en este caso y por eso creo que también lo disfruté tanto, ¿no? Por estar en un clima un poco más tranquilo y no de un nivel de exigencia tan brutal como el que fue en Valencia. Pero bueno, también hay que decir que cuando estás en ese nivel de exigencia, de presión, entre comillas, pues es gratificante porque eso quiere decir que estás jugando por cosas muy, muy chulas. Presión no es, no sé, siempre dicen... No, es que es por no descender. Bueno, sí, pero es que también cuando estás en una final y tienes que intentar aprovechar ese momento, ¿no?, de que cuando vas a volver a encontrarte en una situación así para ganar un título. Eso también es presión y es estar cerca de algo tan bonito. Siempre digo que eso es
algo que tenemos que intentar llevar los entrenadores y que con el paso de los años yo la verdad relativizo muchísimo más. Cuando perdemos un partido, cuando lo ganamos o cuando estamos cerca de una final, nada. Antes era más, me comía mucho más la olla y yo lo relativizo más las situaciones. O eso intento, vamos. Un poco escuchándote, nos da la sensación de que de tu etapa de Levante sales un poco quemado, ¿no? Con pocas ganas de entrenar al final, porque es la confianza en Rivera y por eso entrenas. A nivel mental, ¿por qué te afecta tanto y por qué te cuesta tanto volver a entrenar o necesitas esa confianza que te da en Rivera para decidir seguir entrenando? El último año fue muy duro porque tuvimos muchas lesiones. El equipo venía de hacer un año espectacular, muy regular en todas las competiciones, en Copa de España, en Copa del Rey, que llegamos a la Final Four, en Liga, que fuimos primeros muchísimas jornadas, hasta que llegamos allá al playoff, hicimos un playoff muy bueno también. Y claro, no empezamos bien con eso, el tema de las lesiones, no sé, se empezaron a mezclar muchas cosas y bueno, que me voy a reservar evidentemente y lo pasé mal. Yo creo que de los 12 años fue el año que peor lo pasé a nivel de como entrenador. Creo que fallé en muchas cosas, además, como entrenador, o como creo que tenía que haber afrontado ciertas situaciones. Claro, luego lo ves y evidentemente pues lo piensas. Y no quedé sin ganas de entrenar, sin creer cómo era yo como entrenador. Y de hecho, pues el día que sé que no voy a continuar, pues a mi familia le digo que no voy a entrenar a corto plazo, que me voy a tomar unas vacaciones o por lo menos la temporada siguiente no voy a iniciar entrenando. Ese era mi pensamiento. De hecho, mi familia pues nos quedamos en Valencia, no regresamos ni a Galicia. Mi familia estaba contenta allí, mi hijo había empezado de cole allí y dije nada, nos quedamos aquí y entrenar en la base, intentar coger otra vez aire y volver. Ese era mi pensamiento y ese fue mi pensamiento hasta mediados de julio. Fíjate, un mes después, pues venga, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Con el paso de las semanas gané un poco de fuerza, pero creo que la razón fue un poco de que me vacié de todo y pues, estaba totalmente cansado y tampoco tenía mentalmente, no tenía mucha confianza en que iba a hacer bien las cosas. Esa era la razón principal. Bueno, es un poquito a veces esa fatiga, ¿no? Y a veces lo que se llama el síndrome del impostor, ¿no? El hecho de a veces no confiar en que va a ser posible, ¿no? El hecho de que una vez, pues, mentalmente la cabeza no te da, dices, buah, ahora mismo tengo fuerzas, tengo energía. Luego llegas a Rivera, ¿no? Y siempre se habla de que en Tudela es diferente el ambiente, ¿no? Es un ambiente más familiar. Allí llegas con otra cultura, bueno, en un contexto, ¿no? Que llevan ya 10 años con Pato, una cultura diferente de trabajo. ¿Qué sacas de esa etapa, ¿no? A nivel más técnico, ¿no? De entrenador. ¿Qué te da ese contexto que te ha hecho mejor? Creo que mejoré mucho en ciertas situaciones del juego allí. Tuve la ayuda de Ferran, que había sido jugador de Pato y había sido el segundo entrenador la temporada anterior. Le di muchísimo peso a él en ciertas situaciones del juego que para mí el equipo Rivera dominaba. Entonces dije, joder, ¿por qué voy a cambiar algo que funciona bien? Pues esto lo llevas tú. Y él llevaba varias situaciones del juego, tanto en entrenamientos como en partidos, a nivel de correcciones. Me parece una persona brutal a nivel personal, evidentemente, y luego a nivel deportivo creo que va a ser ya es un entrenador que tiene capacidad para poder llevar al equipo. Y trabajé muy a gusto con él y luego me sorprendió mucho que lo que dije antes, ¿no? Que cuando llegas allí, pues, joder, pues dices tú, a ver cómo soy capaz yo de hacer entender a estos jugadores que hay otras maneras de poder entrenar o de poder verlo y que pueden ser también buenas. No quiere decir que sea la mía la correcta y la de Pato no, y la de Pato sí, la mía no, o la de otros entrenadores. Y estuvieron muy, muy abiertos a recibirme. Estuve yo más cerrado con ellos incluso. Luego al final, cuando lo hablábamos con los jugadores, algunos jugadores veían que era muy desconfiado al principio con ellos. Y claro, yo venía de una situación fea y fíjate cómo llegué yo allí, cómo me notaron los propios jugadores. Que va, fue todo lo contrario con ellos. Y a pesar de que a lo mejor no conseguíamos buenos resultados, sobre todo al principio de las 2 vueltas, que era cuando tuvimos el calendario más complicado, yo iba muy contento a entrenar.
y era muy feliz entrenando a ese equipo. Y eso es muy difícil de conseguir. Yo lo hablaba con Ferran y decía, joder, si llegamos a ganar partidos de una manera continua, ya sería esto la leche, porque si el trabajo diario es bueno y en cuanto a la preparación de los partidos y el ambiente de trabajo es tan bueno, luego evidentemente si entran los resultados es espectacular todo, pero el día a día para mí es muy importante a la hora de entrenar, a la hora de preparar los partidos, a la hora de corregir tus propios errores. Y en este equipo se conseguía. A mí me lo había dicho Pato, me lo había dicho mucha gente que allí se trabajaba bien y que te podías sentir mucho más entrenador y fue un acierto total después de pasar la temporada. En cuanto a expectativas, ¿qué expectativas tú tenías cuando fichas por Levante? ¿En algún momento te planteas que podéis conseguir lo que conseguisteis? Entiendo que cambian muchas expectativas de un Levante a cuando llegas a Rivera, que llegas con esa motivación mucho más baja. ¿Qué expectativas te planteas antes de llegar a ambos clubes? A Rivera, desde el momento que tomé la decisión con mi familia de ir, mi motivación fue máxima. De volver a sentirme, de volver a recuperarme, de intentar dar un golpe en la mesa, de que todo el mundo, no todo el mundo, mucha gente podía decir que estábamos para descender, que íbamos a descender, y era súper gratificante intentar conseguirlo, que ese equipo jugara a lo que yo quería que jugara, que lo conseguí, y que consiguiéramos el objetivo de salvarnos. Fue muy motivante, la verdad. Y el Levante me motivó primero salir de Galicia. Dije, jolín, tendré que salir de Galicia alguna vez, ¿no? Para poder entrenar. Probarme yo como entrenador fuera de mi contexto de si pierdo un partido me puedo ir a Lugo, estar con mi familia, con mis amigos, recuperarme y volver. Era relativamente sencillo. Y allí no, allí era solo, con ellos, que mi familia se adaptara también, en un club que ya había jugado Copa y Playoff, y yo quería jugar una Copa y un Playoff. Yo quería vivir como entrenador ese momento, ¿no? Hasta ese momento había conseguido pues, salvar categoría, ascender de segunda división, mantener categoría en primera, pero ese momento de jugar una Copa o jugar un Playoff, creo que ese equipo me daba la posibilidad, o yo entendía que me daba esa posibilidad. Y en el momento que Manolo Bueno, en este caso, apostó por mí, dije, no, voy a intentar conseguirlo. Tengo que ir. Y así fue una apuesta, además, una apuesta a todos los niveles, deportivos, económicas, de decir, da igual, quiero ir, quiero probarlo. Y no me hubiera imaginado lo que pasó, ni de coño, vamos, no me lo hubiera imaginado. Tenía mucha confianza en que creía que podía hacerlo bien y llevó tiempo, pero no me hubiera imaginado el crecimiento del club, el crecimiento de la plantilla, el crecimiento mío como entrenador. Fue un acierto total, a pesar de que el último año fuera duro, fue viví momentos como entrenador que no me lo hubiera imaginado y vivir competiciones desde dentro, con lo joven que era o que soy, fue muy gratificante como entrenador para mi crecimiento y vivir situaciones del juego que yo no me lo hubiera imaginado, jugar una final y jugar la Copa de Europa. Se va. No me lo hubiera imaginado nunca y lo pude vivir. Me siento un afortunado como entrenador. Me siento afortunado en esos momentos de Levante, me siento en Rivera, me siento afortunado de vivir el momento de ascenso en Ferrol, que fue espectacular, y me siento afortunado de vivir el momento en Lugo, de salvarnos con gente de nuestra propia base, de Lugo, de casa. Todos los contextos son diferentes, pero he tenido mucha suerte. La verdad que de momento he tenido mucha suerte todo lo que pude vivir. Hace poco hablamos con Rui Serrano y coincidimos con él en Sevilla y nos contaba un poco que al final él tampoco se esperaba lo que pasó en Levante, pero él nos daba algunos detalles de cuál creían que era la clave del éxito de ese equipo, porque al final yo recuerdo ese equipo que verlo jugar, bueno, a mí personalmente me encantaba. ¿Cuál crees que fue la clave para poder llegar con ese equipo a una final de liga y que prácticamente diría que por debajo en la serie, que 8 minutos de todos los partidos o una cosa así? ¿Cuál crees que fue la clave para llegar a esa situación? Yo creo que si es una plantilla ese segundo año, pues con gente que venía con muchas ganas de demostrar, Ruge, Marc cuando vino en diciembre del Pozo, Ribillos cuando salió del Barça, Fede que venía de Pozo, Arasa y Rafa que venían de Xota,
gente que venía con Esteban, que venía de Zaragoza, que era un jugador que me encantaba desde jugaba contra el Barça B en el Parrulo, ya me gustaba ese jugador. Gente que vino con mucha hambre, salieron las cosas muy bien desde el principio, así como el siguiente año no, desde el principio salió todo muy bien, no hubo lesiones, el equipo hizo 7 de 7 las primeras 7 jornadas, entonces todo parecía que iba muy, muy, muy bien, entramos en una dinámica muy buena, y para mí fue el hambre que tuvo la gente. El hambre de crecer, de querer ganar, de querer demostrar que eran buenos jugadores, de que venían de otros equipos a lo mejor, de que no fueron muy, muy protagonistas, exceptuando Rafa y Arasa, que sí que lo fueron en Shota, pues esas ganas de volver a crecer, de esas ganas de conseguir cosas bonitas, creo que fue lo que nos llevó a hacer esa temporada, junto con 5 o 6 jugadores que ya teníamos del primer año. Teníamos un bloque de jugadores con Raúl en la portería que ya había renovado, yo recuerdo perfectamente que era Maxi, Rubi, Toro, Galo. Prácticamente podía ser un cuarteto. Ese ya venía del primer año. Entonces vinieron el resto de jugadores que encima nos dieron un impulso a todos esos 4, 5, 6 jugadores que ya teníamos del primer año. Y el trabajo que se hizo del primero lo aprovechamos en el segundo año. Y con esa hambre y la calidad que evidentemente tenían los jugadores, creo que hubo jugadores que rindieron a nivel extraordinario, en la mayoría de ellos, y nos permitió estar a un nivel muy, muy bueno. Y claro, ¿qué cambió del segundo al tercer año? Si el trabajo era el mismo, si la metodología de trabajo era la misma, yo mi manera de entrenar no la cambié, porque iba a cambiar algo que funcionaba bien. Bueno, pues ahí entran muchísimos más factores. A veces las temporadas salen rodadas y hay veces que se complican desde el primer momento por diversos factores que muchas veces los podemos controlar los entrenadores y esa es mi mea culpa, mi parte de responsabilidad, y otras veces pues no entra todo dentro de de todo lo que podamos controlar nosotros. Se nos critica mucho a los entrenadores, pero es que nosotros no podemos controlar absolutamente todas las situaciones del juego o de que podamos vivir en un club, bajo mi punto de vista. Y claro, al final hay más personas en el club y no todas las decisiones dependen del entrenador. Que eso a veces es un poquito lo que pasa. Ahora ya volviendo un poquito a la actualidad, ¿no? Ahora que estás en Indonesia, ¿cómo te estás adaptando, ¿no? A este nuevo contexto, nuevo idioma, nueva cultura? ¿Cómo te preparaste previamente para afrontar este reto? Tanto, sobre todo psicológicamente. Sí. Bueno, desde que tomé... Lo duro fue tomar la decisión. Para mí fue durísimo tomarla. Hubo muchas semanas, yo soy una persona que afortunadamente duermo muy bien, porque me adapto a relativizar y decir, tengo que dormir y duermo. Hay cosas mucho más importantes en la vida que el fútbol sala y he vivido muchas situaciones que no me gustarían y por eso creo que soy una persona más tranquila en ese aspecto. Pero esta era gorda, porque sabía que tenía que venir solo, porque sabía que era algo que me iba a costar mucho, pero en el fondo me picaba y quería vivir. Entonces esas semanas fueron duras. A partir de ahí sabía que tenía que mejorar ciertos hábitos, evidentemente el idioma, pues estuve todo el verano en clases de inglés online para intentar llegar lo mejor posible aquí. Llegué verde, aún así, pero bueno, junto con el traductor que sabe inglés, sabe un poco portugués y un poco español, fuimos capaces de sacar las cosas y luego aquí me he encontrado que a nivel de idioma tenía muchas palabras de futsal en inglés y muchas en indonesio. Entonces era aprenderse un poco esas palabras también, que son las que se utilizan en el día a día, en los entrenamientos y en los partidos. Pensé que me iba a costar más en ese aspecto. En el día a día, en el supermercado, en la peluquería y tal, la gente no habla excesivamente inglés. Entonces, pues te tienes que comunicar con el traductor y con el tema de indonesio y poco más. Me preparé a nivel de idioma, me preparé en que a nivel de comidas empecé a comer alguna comida o fruta, por ejemplo, que no comía, que aquí sí que se comía. Y por ejemplo, el melón y sandía no comía en mis 39 años, no comí nunca porque no me gustaba. Y ahora aquí, antes de venir, lo empecé a comer, sí o sí, porque sabía que aquí se comía mucho. Y ahora, por ejemplo, lo como casi todos los días. Un ejemplo, ¿vale? Y luego a nivel mental, mucho visualizar que yo iba a estar aquí. Visualizar contextos de que yo estaba aquí, de que no iba a estar hablando con recoger a mi hijo en el colegio. Durante pues esos 3 meses, 4 meses, intenté generar situaciones de ese tipo en mi cabeza para que
cuando me pasaran, intentar estar lo mejor preparado posible. Pero aún así, hasta que estás en el sitio, es imposible saber dónde te has metido y lo que te toca vivir hasta que estás aquí y de verdad lo vives. Y he tenido fortuna porque he podido reunirme con Héctor, he podido reunirme con Suso, que estuvieron aquí, y ellos me han dado pues toda la información a nivel de club, a nivel de la gente, cómo funciona, a nivel de ciudad, de lo que me tocaba vivir aquí, para poder adaptarme lo mejor posible. Y hace muchísima calor. O sea, no os podéis imaginar el calor que hace para andar por la calle. Hay que dormir con el aire acondicionado toda la noche, o entrenando. Estoy entrenando a 30 grados, 30 y pico grados todos los días y compitiendo todos los días a esa temperatura. O sea, eso es imposible adaptarse porque o estoy en Valencia en verano todo el día en la calle o es imposible. Entonces entiendo que tú ya esa adaptación a las ciudades la llevas mucho más normalizada después de haber estado en Valencia, después de haber estado en Tudela. Entiendo que ya no le tienes miedo al cambio. ¿Qué expectativas tienes ahora de cara a tu futuro? ¿Acabar esta temporada y luego veremos? ¿Tienes algo planteado? Quiero ganar el sábado y el domingo, los 2 partidos. Eso es lo que me planteo, y por eso estaba haciendo un vídeo ahora. Lo que me planteo es ahora, tengo muchas ganas de crecer en la liga, de ganar partidos, de hacer crecer al equipo. Creo que estamos creciendo, hemos hecho nuestra mejor semana esta. No visualizo más allá. ¿Que voy a volver a España? Sí, voy a volver a España. Porque mi familia está en España. Tengo que volver. Y quiero estar cerca de ellos. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. No lo sé si va a ser al finalizar la temporada, si va a ser antes. Dependerá de cómo funcione yo, de cómo vaya yo, de cómo me vea el club, si el club cree que estoy haciendo un buen trabajo o no. Depende de muchos factores que no los puedo controlar. Entonces, ahora mismo me preocupo de mi día a día, de que pueda preparar el equipo para la liga y de si tengo la oportunidad de ir en vacaciones a España a cargar pilas. Ahora mismo a corto plazo es como tengo que pensar, y a largo plazo, evidentemente, volver a la liga porque creo que es la mejor liga. Y un poquito ya yendo más a esta etapa, ¿no? Pero ya no a nivel de futsal, ¿no? A nivel cultural. Esta es una ciudad que, por lo que hemos visto, es un poco más industrial, ¿no? ¿Qué objetivos tienes a nivel ya personal de enriquecerte como, ya no como entrenador, sino como persona en lo social, ¿no? Y en lo cultural? Yo respeto mucho las religiones. Aquí hay una religión que es importante pues mantener, por ejemplo, para entrenar ellos rezan antes de empezar a entrenar. Los viernes tenemos que entrenar a una hora diferente porque ellos luego se van a rezar todos a la mezquita. En medio de un partido amistoso coincidió que era la hora de rezar y se paró el partido 10 o 15 minutos. O sea, tienes que adaptarte a ciertos contextos que chocas, porque eso en España no lo vivimos. Intento investigar, intento ver, intento preguntar por qué ocurre, por qué ellos actúan de esa manera, y es muchas veces sorprendente, pero son muchas cosas de las que tenemos que llevar. A mí ellos me gustan muchísimo a nivel de valores, de lo que pueden transmitir como sociedad. Son muy amables, valoran muchísimo a las personas de fuera. En este caso, a un entrenador español lo valoran muchísimo más que en España, que en España no nos valoramos nada, no nos valoramos nada porque no nos valoramos ni entre nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a valorar en general? Entonces, no sé, son muy, muy educados, muy trabajadores. Es algo de lo que te puedes aprovechar o de todo lo que te pueden transmitir ellos como sociedad. Si eso somos capaces de nosotros de irlo llevando también a nuestros contextos familiares en España, pues yo creo que es algo que le puedo dar a mi hijo. Cuando lo traiga aquí en Navidad, que creo que vendrá, le quiero enseñar esto, quiero que vea cómo es un mundo diferente, porque en Asia es totalmente diferente, y todo lo que pueda él chupar como información y de experiencia, creo que le vendrá bien como formación como persona, vamos. Pero también te digo, mi trabajo es el mismo, aquí en Tudela, en Lugo o en Valencia. Al final estoy colgado del ordenador todo el día, voy a entrenar, salgo, enciendo el ordenador, me voy a ir para la cama ahora, estoy con el ordenador encendido, tienes que preparar partidos, es el mismo trabajo en contextos diferentes. Tampoco tengo mucho tiempo de andar dando vueltas. Me fui un fin de semana a Bali, porque tuve un fin de semana solo libre, y me fui con el preparador físico español que me traje,
nos fuimos a Bali. A mí Bali me gustó mucho. Me gustó mucho porque, claro, allí tienes la playa, tienes el sol, una temperatura normal. Ya hay gente de otros países, no solo locales. Fue muy gratificante. La verdad que Bali me gustó mucho para volver. Y Surabaya, como tú dices, es una ciudad muy industrial, muy de negocios, de hoteles, centros comerciales, de hacer negocios. Básicamente no hay mucha cultura de ver cosas o de un templo, no. Es para, básicamente lo que dicen ellos, es para trabajar, un sitio para trabajar. Y el sitio donde estamos, o el área deportiva donde estamos, es un sitio bastante grande, con oficinas, con un gimnasio, con área de fisioterapia. Un sitio chulo, pero para trabajar. Bueno, pues nada, espero que tengas mucha suerte esta temporada y cuando estés de vuelta por España, esperemos que te puedas pasar algún día por el podcast y coincidamos y podamos ampliar un poco todo. Bueno, de parte del podcast de Portero Jugador, muchas gracias por tu tiempo, mucha suerte en esa etapa y que sigas disfrutando del fútbol sala durante muchos años. Bueno, volveremos a hablar. La próxima vez que vuelva a España, volvemos a hablar. Genial. Vale. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Adiós. Got 'em in a panic, don't piss your panties. I kiss the planet.